Hola, hola. Ah, desearía mucho estar con ustedes en Perú para esta conferencia. Así que, hola a todos, soy Deb Russell y es un placer para mí ofrecer esta breve presentación sobre la interpretación en la educación. Por eso quiero hablarles hoy sobre ideologías, creencias, cosas que algunos tenemos que pueden ser ciertas, algunas pueden ser mitos y otras pueden dar forma a la realidad para los niños sordos. Así que eso es lo que vamos a ver hoy en esta breve presentación. Permítame comenzar expresando mi gratitud. Quiero darle las gracias a Isabel por comunicarse conmigo. Me hubiera gustado haber sabido acerca de la conferencia antes. Sin duda hubiera estado allí para verlos en persona, porque Perú tiene un lugar muy especial en mi corazón, al igual que todos ustedes en América Latina, pero definitivamente Perú. Así que gracias Isabel y gracias a los intérpretes que están trabajando con este video para que sea accesible para los participantes y gracias por verlo. Empecemos. Entonces, en unos 30 o 40 minutos, ¿qué les puedo decir? Bueno, lo que me gustaría hacer es describir la interpretación en un contexto educativo, para que algunas de las características comunes que vemos básicamente en todo el mundo en torno acerca de cómo se educa a los niños sordos, ya sea con un intérprete, sin un intérprete, en un salón de clase, con un maestro que puede enseñar. Así que hablaremos sobre estos modelos. Y luego me gustaría pasar a referirme a las ideologías. ¿Qué creencias tenemos sobre este sistema? ¿Y de dónde vienen esas creencias? Porque a veces queremos implementar cambios, pero en la realidad se trata de analizar cuál es el sistema que estamos tratando de cambiar y hablar sobre esas realidades. Luego hablaremos un poco sobre cómo podemos apoyar una interpretación más eficaz, si eso es lo que debe ser en el aula. Así que cuando uso la frase entornos inclusivos, me pregunto qué significa eso para la mayoría de ustedes que están escuchándome o viéndome. A veces le pido a las personas que respondan a esta pregunta cuando pienso en entornos inclusivos para niños sordos y niños hipoacúsicos. Me preocupa más ciertas cosas, o cuando pienso en educación inclusiva, ¿qué significa? Así, puntos suspensivos. Así que para muchos de nosotros, cuando respondemos a esa pregunta, realmente nos preocupa cuando se trata de niños sordos o con niños hipoacúsicos. Y lo veo en todos mis viajes. Ciertamente lo veo en la investigación que he estado haciendo. Así que, en términos de educación, una de las cosas que me gusta que la gente sepa es que yo en realidad soy una profesora, una maestra. Es que sí, soy maestra de intérpretes, pero me capacité como una maestra de niños y jóvenes. Así que tengo una licenciatura en educación primaria, una licenciatura en educación especial y he enseñado a niños sordos directamente y enseñando a niños sordos ciegos también directamente. He tenido la experiencia y abordo mi investigación desde la perspectiva de ser un maestro en el aula con estos niños, pero también la abordo obviamente desde la perspectiva de ser un intérprete. ¿Y qué significa eso? Así que incorporo ambos lentes dentro de mi análisis de lo que debería ser o podría ser una educación inclusiva. Ciertamente extraigo mucha sabiduría de la Federación Mundial de Sordos, de su documento de posición sobre la educación inclusiva. Si no lo han leído, creo que es realmente importante analizarlo, porque la ideología, las creencias en torno a la educación inclusiva es que todos los niños deben estar en la escuela de su comunidad, la escuela comunitaria, con todos sus compañeros. Esa es una creencia que tenemos sobre la educación inclusiva y puede funcionar bien para muchos niños que tienen discapacidades. Muchos de esos niños con discapacidades que son colocados en el salón de clases regular también escuchan, por lo que escuchan el idioma de instrucción. No está mediado a través de un intérprete. Tienen acceso directo al maestro en ese salón de clases. Tienen acceso directo a sus amigos, a sus compañeros, pueden hablar directamente con ellos, por lo que en muchas escuelas de distrito, muchos ministerios en todo el mundo, ven que la educación inclusiva es eso. Ponemos al niño en el aula, brindamos cualquier apoyo que consideremos necesario y misión cumplida. Creo que eso no es la educación inclusiva. La educación inclusiva es mucho más que una colocación. Quizás para el papel es muy bueno, pero si no lo has leído, habla de más elementos que deben estar presentes en una educación inclusiva. Cosas como maestros que puedan enseñar directamente con los niños,
maestros calificados, intérpretes calificados, no la madre de alguien que ha aprendido un poco de lengua de señas, pero intérpretes calificados. Eso sí es lo que realmente el equipo necesita. El otro documento que encuentro muy útil cuando hablo con distritos escolares o hablo con ministerios de educación es la CRPD de la ONU, porque la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y creo que de hecho Perú es signatario de esta convención al igual que Canadá. Y este documento describe claramente los derechos de los niños sordos a tener acceso a una educación directa, a tener acceso a una educación impartida por maestros que puedan enseñar con fluidez y por intérpretes profesionales que puedan trabajar en algunos contextos. Pero en última instancia, muchos países alrededor del mundo ven la educación, la inclusión, no como aquellas cosas ni como que los compañeros tengan oportunidades de hablar directamente entre sí, sino que lo ven simplemente como una cuestión de colocación o de ubicación. Las escuelas a menudo asumen que alguien que dice enseñar es perfecto para el trabajo y simplemente tenemos que colocarlos en el camino a seguir. Y creo que a veces es ahí donde comienzan los problemas para muchos niños sordos, porque los modelos de lengua que hay en el aula no son en realidad modelos de lengua. Y no podemos aprender la lengua mediante simplemente estar mirando pasivamente a un intérprete. He tomado muchas clases de francés, no hablo bien francés. Sé suficiente español para ser peligrosa y eso no sería adecuado para mí ser como un intérprete en el salón de clases. Pero entonces, ¿por qué sí está bien tenerlos para los niños sordos? Que pongamos a nuestros intérpretes menos talentosos o a personas que ni siquiera están capacitadas para ser intérpretes o como intérpretes. Así que, obviamente, todo esto se reduce a ideología. Y por ideología me refiero a un sistema de creencias de todos y cada uno de nosotros que estamos viendo hoy esta presentación en la sala. Todos tenemos creencias, cosas que creemos sobre la educación, cosas que valoramos, ideas que tenemos, que forman nuestra base de lo que debería ser la educación. Y eso también aplica a los gobiernos de todo el mundo. Hay ideologías que dan forma a las prácticas educativas, teorías educativas, en las que he trabajado muchos años en la Universidad de Alberta, donde enseñé a profesores en formación que se convierten en profesores en el aula. Y gran parte de lo que enseñamos está formado también por nuestras ideologías sobre lo que es la educación. Así que cuando pensamos en la educación de los sordos, simplemente les quiero pedir que se tomen un momento y pensar en qué ideologías y qué creencias han formado la educación de sordos en su país. Diré un poco sobre algunas de las ideologías dominantes que creo que dan forma a la educación en todo el mundo. Esta es una investigación canadiense, pero también encaja en muchos de los países que he tenido la buena suerte de visitar. Por lo que las creencias educativas y las creencias médicas a menudo se fusionan y dan forma a lo que sucede en la educación. Por lo que la idea que dije de que la escuela comunitaria local es mucho mejor que una escuela para los sordos es una ideología basada en que todos los niños deben estar juntos. La idea de que las escuelas para sordos son escuelas segregadas proviene de nuestras viejas ideas pedagógicas, de que reuníamos a niños que tenían discapacidades importantes y le enseñábamos en sus propias escuelas. Y para algunos niños con discapacidades eso era perjudicial. Para los niños sordos, a menudo, era una experiencia muy positiva. Estar con sus compañeros, estar con compañeros o con maestros que podían enseñar, incluso en escuelas donde tenían prohibido hacerlo. Los niños enseñaban en los dormitorios, enseñaban en el patio de recreo, enseñaban en cualquier lugar. El punto es que tenían amistades, tenían comunicación con sus compañeros, se sentían apoyados social y educativamente cuando tenían acceso directo a un maestro que podía enseñar. Así que para las personas que no conocen la educación para sordos, ven esas escuelas como segregación. Y sin embargo, yo vivo en Canadá, es un país bilingüe donde pretendemos apoyar el bilingüismo, por lo que el inglés y el francés son nuestros idiomas oficiales. De hecho, mis hijos asistieron a una escuela bilingüe francesa, una escuela de inmersión en francés que fue muy valorada. Valoramos la educación bilingüe. Lo que está sucediendo en la escuela para mí es educación bilingüe, pero no lo valoramos.
Por lo que la filosofía educativa más amplia es que la segregación es mala. La integración es buena, sin mirar cuáles son los aspectos reales del niño sordo, aprender cuáles son los aspectos reales del niño sordo, tener amistades, cuáles son los aspectos reales que el niño está, si el niño está progresando intelectualmente en la forma de que nos gustaría que fuera. La otra cosa que sucede, creo que la educación inclusiva como ideología, es que se basa en adaptaciones. En muchos países, y eso también es cierto para Canadá, por lo que un niño obtiene una codificación, por así decirlo, que tiene cierta discapacidad, por lo que los niños sordos tienen un código particular. Los niños con hipoacúsica tienen un código particular, y ese código influye en cuánto dinero se gasta en ajustar o acomodar a ese niño, los ajustes que hay para ese niño. No sé cuál es la palabra en español, pero para mí esos ajustes o esa acomodación significa que intentamos trabajar con ese niño o para ese niño y preparamos algo para usted versus el acceso, que es acceso a la educación para todos los estudiantes, independientemente de lo que necesiten. El alojamiento o esa acomodación proviene de un paradigma médico, una ideología médica que dice algo está mal, tienes algo mal, pero podemos poner algo allí y tratar de arreglarlo. Eso es una adaptación. Podría ser ofrecerle a un niño también un implante coclear y luego decirle que no aprenda lengua de señas. Por lo que esas adaptaciones a menudo se basan en sistemas de codificación de diagnóstico médico y los sistemas de financiación a menudo se basan en los diagnósticos. Las escuelas para sordos en Canadá están luchando porque los fondos que los padres quieren para enviar a sus hijos a una escuela para sordos generalmente van primero a la escuela comunitaria local y los padres tienen que luchar para que esos fondos lleguen a una escuela para sordos. Entonces, como resultado, algunas de nuestras escuelas para sordos corren el riesgo de cerrar. Ciertamente a veces están viendo una disminución de la inscripción, aunque es interesante que tenemos un par de que sí están viendo un aumento en la inscripción, pero están viendo un aumento en la inscripción en los últimos años de esta educación, donde los niños que han sido integrados en entornos inclusivos no les ha ido bien. Y tal vez alrededor del séptimo u octavo grado en la adolescencia los trasladan a una escuela para sordos donde finalmente tienen cierto acceso a la educación. Pero pensemos en cuál es el impacto de todos esos otros años. Así que solo cuando no les ha ido bien, no han tenido éxito, ahora los trasladamos a lo que se llama una escuela para sordos. Así que esto es un desafío. Y también es un desafío porque tenemos toda una fuerza laboral, personas como yo que estamos a punto de jubilarnos y que ya no estamos enseñando a los niños en las escuelas para sordos. Y nuestra comunidad de sordos más jóvenes están considerando que la educación no será su trabajo soñado, mientras que antes la educación era un buen trabajo. Era un trabajo realmente bueno. Yo sigo creyendo, de hecho, que es un buen trabajo, pero quizás no es atractivo para muchos practicantes jóvenes. La otra parte de la ideología que yo diría específicamente para los niños sordos es que se piensa en que hay una solución para todos o una talla para todos. Así que solo tenemos que ponernos en la escuela local y tal vez lleguemos a atenderlos lo suficientemente bien. ¿A qué me refiero? A tener un enseñante, bueno, alguien que quizás, no sé, ha tomado 60 horas de francés o 60 horas de español para hacer suficiente daño. Eso es lo que es un enseñante que tiene esa cantidad de horas y que no proporciona un acceso completo al idioma. Ese acceso incompleto al idioma significa aprendizaje incompleto, por lo que este es un problema, claro. Coclear, implante coclear para todos, a todos les sirve y listo. Eso les dará un implante, pero no es así. Más adelante, una de las diapositivas verán algo llamado el caso Carter Churchill, aquí en Canadá, donde es una familia donde el niño requirió lengua de señas en la escuela. Finalmente el sistema no lo proporcionó y los padres lo llevaron a través de un tribunal de derechos humanos y de hecho consiguieron un intérprete calificado y un maestro de sordos calificado para trabajar con sus hijos. Pero eso requirió enormes reservas financieras y una tremenda agitación emocional para pasar por todo ese proceso legal. Pero esa ideología que afectó la lengua y el aprendizaje de ese niño se basó en que tener un implante coclear es todo lo que necesitaba, cuando en realidad no era lo que necesitaba en absoluto. Y a veces pensamos que en la escasez, en los sistemas educativos de los gobiernos en estos días, en Canadá, tal vez en su país también, se habla mucho sobre maneras de ahorrar el dinero.
Los ministerios más importantes de nuestro país suelen ser típicamente el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Y sus ideologías están traslapadas una encima de la otra. Sus creencias y su conexión entre sí son fuertes. Y si hay escasez de dinero y tenemos que acomodar a todos estos otros niños sordos, no podría gastar dinero en contratar a un intérprete real que va a costar tanto como un maestro. Esa mentalidad de escasez, esa creencia de que no hay suficiente dinero para todos y que tenga que dividirse en partes iguales, no significa una educación equitativa. Por lo que el niño sordo requiere acceso completo al idioma de instrucción. El niño que está en silla de ruedas requiere acceso físico, acceso al edificio, una rampa, aulas, baños. Niños ciegos pueden requerir otros apoyos de la tecnología. Lo que requieren no es lo mismo. Por lo que el presupuesto de adaptación que dice que debo dar a la misma cantidad a cada niño no es una forma razonable de abordar la educación. Por lo que todos esos mitos e ideologías me llevan a escribir sobre esto en mis estudios, sobre la ilusión de la inclusión. La ilusión de la inclusión, muchos académicos la han utilizado en sus escritos sobre esto, pero ¿a qué se refiere esta idea? Es decir, sí, valoramos la equidad, valoramos la inclusión, valoramos la diversidad, hasta que realmente nos cuesta dinero. Y entonces no necesariamente valoramos los medios de comunicación que están en esa lente de diversidad, esa lente de inclusión. Y para muchas escuelas tienen la ilusión de que son inclusivas, porque le dan la bienvenida al niño sordo en la escuela y él puede cruzar la puerta y allí estamos. Podemos contratar a alguien que, no sé, que tenga 3 niveles de lengua de señas, está aprendiendo lengua de señas todos los días, ok, lo está aprendiendo pero desde el niño. ¿Qué más necesitamos? Esa es la ilusión de inclusión. Sí, el niño está físicamente presente, pero eso no significa que esté involucrado académicamente, social o intelectualmente en ese salón de clases. Así que cuando no tengo esas 3 cosas, no creo que sea inclusivo en absoluto. Por eso, para muchos niños sordos, en mis estudios, lamentablemente, lo que vemos es que se convierten en espectadores. ¿A qué me refiero con decir un espectador? Un espectador podría ser que veas un automóvil y ocurre un accidente y no llamas al 911 o al equivalente en sus servicios de emergencia. Simplemente te quedas y observas. Ese es el síndrome del espectador. Los niños sordos terminan siendo espectadores, no participantes activos en su educación, cuando solo tienen que mirar a un intérprete todo el día, cuando tienen intérpretes que están tratando de llamar su atención, diciendo que los miren, mírame. Y sin embargo, eso es agotador. 6 horas al día ver la lengua de señas, no importa lo bueno que sea el intérprete. Los niños oyentes pueden bajar la cabeza y escuchar. Los niños pueden hacer algo mientras están recibiendo la información auditiva. Los niños sordos tienen 2 ojos y tienen que estar frente al intérprete, viendo también la pizarra donde se presentan las cosas visualmente, o tratar de descubrir quién está hablando detrás de ellos. Estas exigencias hacen que sea muy, muy fatigante para los niños sordos. Pero si el director entra al aula y está el intérprete haciendo señas, la idea que se va a llevar es que la inclusión está sucediendo. El niño tiene acceso a lo que está viendo. La lengua de señas sí, pero eso no significa que tenga acceso al aprendizaje. Y esa es la diferencia para mí en términos de educación inclusiva. Así que he estado diciendo que me gustan estas 3 cosas. Para mí una educación significativa requiere que el niño tenga conexiones sociales. Gran parte de lo que es la educación es el entorno social. Y si esto es cierto en Perú, y creo que probablemente lo sea, es que los buenos maestros fomentan la conversación entre los estudiantes en el aula. Pero las conexiones entre pares también ocurren en el patio de recreo, ocurren a la hora del almuerzo, ocurren después de la escuela, y son las conexiones entre los pares las que son tan poderosas que los niños se sienten atraídos por otros niños. Sin importar cuán interesantes seamos como maestros, nosotros somos el adulto en la sala, mientras que un compañero es un compañero de por vida. A menudo. La otra idea o la otra área en la que tiene que haber es participación académica, no solamente estar viendo la clase, sino que realmente se esté aprendiendo el contenido que se está enseñando. Estoy realmente involucrado académicamente en el aprendizaje. Y el tercer nivel para mí es el compromiso intelectual. Tal vez estés pensando, bueno, ¿cuál es la diferencia? Ese compromiso intelectual académico para mí son las formas en las que queremos que los niños sean curiosos.
curiosos y estimulados. Queremos que piensen en qué saben, qué no saben, en qué cosas tienen curiosidad, qué les interesa. Si yo solo soy un espectador, es muy poco probable que tenga tiempo para pensar realmente en lo que pienso sobre ese experimento científico que se me está mostrando. Creo sobre lo que el maestro me está enseñando en estudios sociales. Creo que estos procesos de cognición, la cognición es el compromiso intelectual, pensar en mi propio pensamiento, pensar en lo que piensan los demás. Y sin embargo, usar estos intereses para mantenerme involucrado en la escuela y progresar en el camino. A veces hablo de la idea de que, sabes que las conexiones sociales son clave a lo largo de la experiencia educativa de uno. Si hablamos desde el momento en que un niño tiene 5 años en nuestro sistema, ingresa al jardín de infantes hasta el grado 12 cuando se gradúa y luego puede ir a la universidad, es a menudo el compañero que los mantiene encaminados y comprometidos con la escuela, y luego el compañero que los lleva a pasar a la educación postsecundaria, lo que sea que parezca. Podría ser una escuela técnica, podría ser un aprendizaje, podría ser ir a la facultad, ir a la universidad. Y sin ese apoyo de los compañeros, este compañero que te está hablando y te dice, aplicaste a esta universidad, fuiste a la feria profesional, esto parece ser un buen trabajo para el futuro. Así que este tipo de conexiones entre compañeros son tan claves. Ahora hablaré un poco acerca de lo que encontramos en nuestros estudios canadienses. En términos de la investigación sobre la educación inclusiva, crea múltiples puntos de vista sobre el problema de si el niño es capaz de aprender en esa educación inclusiva. Así que entrevisté a maestros, a rectores, entrevisté a padres, entrevisté a personas sordas, niños, entrevisté la interpretación, por lo que tenemos múltiples perspectivas. Y desde la perspectiva de los rectores o de la administración o los maestros, todo está bien. Dicen, Deb es una gran intérprete, le está yendo muy bien en el aula, pero ellos no tienen idea si estoy perdiéndome cosas en la interpretación. Desde la perspectiva del intérprete es muy similar. Dicen, Debra es genial, colabora cuando no tengo tiempo para prestarle atención a la maestra sorda. Soy una niña sorda bonita, esto está bastante seguro de que está prestando atención, pero el niño sordo, ella es fabuloso, saldrá y me va a fotocopiar el material. Debra es fabulosa. Desde la perspectiva del intérprete no creo que esto funcione así. Es lo que recibimos de la mayoría de los intérpretes que realmente sintieron como que estoy aquí todos los días, pero no creo que esto esté funcionando para este niño o para esta niña. Pero los niños sordos a quien pudimos entrevistar, que eran algo mayores y sus padres habían aceptado que podíamos hablar con ellos, muchos de ellos avanzaban, iban hacia adelante y luego retrocedían. Avanzaban, retrocedían. Y algunos de ellos retrocedían cada vez más, por lo que no estaban teniendo éxito. Les estaban yendo mal, estaban fallando. A los padres cuando los entrevistamos a menudo eran como el caso Carter Churchill. Su mamá y su papá decían que no sabían que él no estaba aprendiendo hasta que casi era demasiado tarde. Así que cuando pienso en esos niños que regresan a las escuelas para sordos o escuelas donde pueden recibir instrucción directa cuando tienen 13 o 12 años, es que ya han tenido 6 años de educación que no funcionaron. Piensen en lo que eso significa para la autoestima de alguien. La otra cosa que vimos cuando entramos y miramos la interpretación y grabamos en video a los intérpretes es que muchos de ellos tenían la idea de que tengo que seguir enseñando tanto como pueda. Señar, señar, señar. Palabra, palabra, palabra. Cualquier cosa que el maestro esté diciendo, estoy tratando de decirlo en señas, sin reconocer que nada de eso que se estaba diciendo tenía sentido. Nada de eso tenía una forma significativa en una forma de lengua de señas natural que alguien realmente pudiera asimilar y comprender. Había problemas reales en torno a la ideología del intérprete sobre la adquisición de la lengua. Pensaban que si seguían haciendo señas tanto como pudieran, el niño aprendería la lengua de señas. Los niños no aprenden la lengua de esa manera. Los niños aprenden la lengua usando la lengua, teniendo oportunidades de asimilarlo bien, buenos modelos de lengua y luego hablar con otras personas usando la lengua de señas. Así es como la gente aprende la lengua, es interacción. Normalmente no aprendemos la lengua a través de una aplicación. Aprendemos la lengua hablando con la gente.
Por lo que la ideología del intérprete, sus creencias, realmente dan forma o dieron forma a lo que estaba sucediendo con los niños sordos. Entonces el resultado es que los intérpretes no prestaban atención a lo que los maestros estaban haciendo y los maestros hacen cosas realmente importantes con la lengua, cosas realmente importantes que enmarcan la lengua de unas maneras que tienen propósito. Entonces, ¿qué sucede cuando los niños simplemente tienen esa tormenta de viento, tormenta de arena, con muchas señas que se les están acercando y no las pueden procesar? La carga cognitiva se vuelve tan pesada que simplemente se desconectan o realmente se convierten en ese espectador de lo que realmente estoy tratando de entender y entiendo algunas señas, pero simplemente no entiendo lo que significa. No sé lo que el maestro quiere decir y a qué quiere llegar. Pero a algunos niños les va bien y les contaré 4 cosas de esos niños y los niños a los que les iba bien con un intérprete. Ya habían tenido algo en el jardín de infantes, ya habían a sus 4 o 6 años, tenían una instrucción directa, ya sea de un maestro oyente o sordo, pero que señala directamente hacia ellos. Habían tenido experiencias en clase con 5, 6, 10 niños sordos más, donde podían debatir ideas, donde otro niño podía levantar la mano y dar la respuesta incorrecta, y podían decir, creo que yo tengo la respuesta correcta. Ahí estaban involucrados de maneras que no suceden en otros lados. O padres que podían enseñar. No me refiero a aquellos padres que son súper proeficientes, sino a padres que tienen comunicación con esos niños. La mayoría de esos niños les va bien con los intérpretes, esos niños sordos que también están con otros sordos fuera del colegio, que pueden lidiar quizás con esa soledad dentro de la escuela porque saben que después pueden hacer videollamadas, se pueden hablar por mensajes de texto, pueden hablar con otros amigos sordos los fines de semana. Ese factor de soledad se balancea con otros niños sordos. Esos niños les va bien y pueden leer y escribir cerca del nivel del grado en el que están. Porque hay varias estrategias. De pronto el intérprete no está viendo bien, entonces se puede leer el contenido. Así que esos fueron los factores que estaban presentes para los niños a los que les iba bien. Pero solo les pediría a ustedes que piensen por un momento por qué esos 4 factores no son los factores con los que la mayoría de los niños vienen a la escuela. Lo que nos llevó a un segundo estudio que hice con Amy Williamson, tal vez la conozcan, de Gallaudet, y miramos entonces si los intérpretes no piensan en que los profesores hacen con la lengua y por qué enseñan la forma en la que lo hacen. ¿Por qué no les enseñamos sobre la lengua del docente o cómo habla el docente? Así que nos basamos en el trabajo de Calvin, que es un educador bilingüe originario de París. Creo que la mayoría de su trabajo era inglés o francés, pero la idea de que los maestros diseñan su instrucción, diseñan lo que dicen basándose en un propósito en la lengua, por lo que quisimos poder ayudar a los intérpretes a reconocer el lenguaje con un propósito, comprender las estrategias de instrucción que estaban usando los maestros, luego pensando en cómo podrían aplicarlos en su trabajo. En términos de este estudio, hicimos un estudio de intervención, así que trajimos a un grupo de intérpretes canadienses y estadounidenses y les enseñamos qué hacen los profesores con la lengua. No los intérpretes, sino qué hacen los profesores cuando se enseña en inglés directamente, o maestros sordos a estudiantes sordos en ASL. Les mostramos muchos ejemplos de cómo se ve la educación directa al hacer preguntas metacognitivas, al pedirles a los estudiantes que realicen secuencias, al pedirles a los estudiantes que piensen en su propio conocimiento y luego agregar nuevos conocimientos. Los apoyamos para que les enseñáramos todos estos aspectos de cómo puede verse la lengua usada directa en un salón de clases. También los ayudamos a pensar en el discurso, porque como dije, todos estaban muy concentrados en las palabras individuales, lo cual es una señal para mí de no estar bien entrenado para el entorno, porque tenemos que pensar en el significado. Las palabras son absolutamente importantes, pero el significado es una prioridad. Por eso encontramos varias cosas. La más importante, y cuando los estudiantes se fueron, los intérpretes se fueron y aplicaron las estrategias en el aula, escribieron un diario sobre las estrategias que les funcionaban, luego regresaron 6 semanas después y pudimos analizar qué era más importante para ellos, lo que luego nos ayuda a diseñar un desarrollo profesional que se adapte a los intérpretes educativos, por lo que ciertamente aprendimos sobre lo que hace la educación directa en ASL y en inglés hablado. Absolutamente fundamental para ellos. Ayudarlos a comprender cómo son los modelos cognitivos de interpretación basados en el significado
y cómo entendemos el significado y podemos representarlo en ambas lenguas. Dijeron que la estrategia más útil también era aprender cómo preparar activamente en lugar de pasivamente. ¿Y a qué me refiero con eso? La mayoría de los intérpretes antes solo estaban leyendo el libro, una preparación pasiva. Leer el libro de texto es un nivel de conocimiento, pero no se traduce en qué tengo que hacer con eso, con esa información en lengua de señas, para que la preparación activa en lengua de señas sirva en la instrucción en el aula. Y pensar en la interacción social y la adaptabilidad. Y nuevamente en los videos vimos que los intérpretes naturalmente priorizaban lo que estaban haciendo los maestros. Y eso significa que el niño sordo, por lo general, no tenía acceso a lo que sucedía en el aula. Y, sin embargo, a veces eso era más instructivo que lo que hacía el maestro. Por lo que aprender a hacer ese equilibrio y reconocer que a veces no podemos obtenerlo todo y que a veces la interacción con los compañeros es la pieza más importante. Y entonces identificamos las 10 mejores estrategias para ellos. De modo que creo que todo ese enfoque de desarrollo profesional es un buen modelo para muchos intérpretes de todo el mundo. Porque cuando sabemos más sobre cómo las personas usan la lengua, somos mejores intérpretes sin importar dónde trabajemos. Y cuando sabemos más sobre el poder de las relaciones, por ejemplo, cuando los maestros pueden incluso dar retroalimentación directa al estudiante sordo sobre qué también lo están haciendo o cómo de pronto están un poco desviados, pero solo necesitan volver un poco. Aquí cuando pueden usar las señas, ellos mismos construyen una relación entre el maestro y el estudiante sordo. Porque si la única relación del estudiante sordo en el aula es conmigo como intérprete, eso es un problema. Necesitan tener relaciones con otros niños, con el maestro, conmigo, y yo necesito una relación con el maestro. No podemos simplemente entrar y operar como si pretendiera que no estoy aquí y simplemente estoy aquí, ya soy el intérprete. Así no funciona. Todos tenemos que pensar en esto desde una relación, un lente de las relaciones. Tenemos que pensar en formas en que podemos hacer que los niños pasen de ser simplemente espectadores a ser participantes activos. Un ejemplo de eso es que algunos de los mejores maestros tenían un frasco de papeles para hablar y palitos de lado con el nombre de cada niño escrito. Y durante el transcurso del día, el maestro sacaba el nombre de un niño para asegurarse de hacerle una pregunta o verificar su aprendizaje. Y ponía el nombre del niño sordo allí 5 veces, a pesar que el de los niños sordos oyentes, estaba allí una sola vez. Porque reconocieron que necesitaban una mejor conexión con ese niño sordo. Necesitaban una mejor manera de evaluar si ese niño estaba siguiendo. ¿Sigue conmigo la información? ¿Se sienten activos en la clase? ¿Se sienten que son valorados en clase? En las diapositivas que les enviaré hay algunas estrategias de participación, algunas estrategias relacionadas con el discurso. Pero en aras del tiempo seguiré avanzando para decir que cuando tengamos una mayor conciencia sobre lo que los maestros están haciendo con la lengua, pensaremos en que eso parece directamente instrucción directa. ¿Qué estrategias hay ahí? Puedo comenzar a incorporarlas dentro de mi discurso en la lengua de señas, lo que significa que necesito ver muchos adultos sordos, buenos maestros que enseñan directamente para entender qué están haciendo con estas funciones del lenguaje, cómo están haciendo esas buenas preguntas, cómo están dando ese soporte o construyendo capa por capa, cómo usan el espacio y la marcación de temas para ayudar al niño a comprender la lengua natural que está sucediendo ahí, para hacer las conexiones. Entonces, hay mucho para decir sobre cómo nuestras ideologías han formado a lo que hacemos en el salón de clases. Porque esa vieja ideología que dice simplemente finge que no estoy aquí, simplemente me sentaré aquí y haré señas, ni siquiera te irrumpiré una vez, es un problema. Si vamos a trabajar como equipo, el maestro y yo, necesito poder pausar a ese maestro. Necesito poder trabajar con ellos para que el niño sordo no tenga que mirar la pizarra, mirarme a mí, bajar a mirar su cuaderno. Todas estas demandas visuales duales significan que el niño no puede estar participando activamente. Así que los dos podemos trabajar en señales o en señas que digan que ya terminé de interpretar, ahora puedes mirar el tablero, ahora puedes mirar tu cuaderno, no hablar, ahora puedes mirar hacia arriba, ahora hablaremos. Este tipo de señas son realmente importantes en torno a la resolución conjunta de problemas y relaciones conjuntas. Así que es muy importante que los intérpretes reciban tutoría y creo que a menudo en nuestros estudios veo que los intérpretes son un solo intérprete en la escuela con muy poco apoyo, sin supervisión ni tutoría directa por parte de intérpretes que tienen más experiencia, con personas
personas sordas, maestros que pueden venir y brindarles apoyo, y también la participación activa de los estudiantes. A veces tenemos que quitarnos del camino y a veces nuevamente la ideología de que tienen los intérpretes es que tengo que interpretar absolutamente todo en el aula. Ese es mi trabajo. Sí, sí, es tu trabajo. En este trabajo no puedes omitir cosas conscientemente. Pero las omisiones conscientes ocurrirán cuando intentes alcanzar al maestro, mientras las personas se superponen en la conversación. Y a veces los compañeros solo necesitan hablar. El niño sordo necesita hablar con los otros niños. Así que a veces esto es texto, a veces es mensajes en papel, en una pizarra, son gestos. A veces el niño sordo enseñando a otro niño señas. Lo que sea en una relación directa puede ser muy, muy importante. La realidad para muchos niños sordos de la que he estado hablando es que el aula a menudo no es realmente accesible. No me refiero a que sea adaptada. Quiero decir que no es realmente accesible para ellos. Tienen una interacción limitada con sus compañeros. No hay muchos modelos de lengua, especialmente adultos sordos. Y es posible que tengan intérpretes como yo, cuya lengua de señas es mi lengua 2. No crecí usando la lengua de señas. Comencé a aprender cuando tenía 18 años, lo que me hace tener un aprendizaje tardío. Siempre tendré un acento en mi lengua de señas. Los niños necesitan ese acceso como lengua 1 y tener que quitarnos esa ideología de que los niños con implantes cocleares no necesitan lengua de señas. En las aulas concurridas, donde la acústica es terrible, pueden hacerlo bien de pronto 1 a 1 con el maestro para hacer alguna pregunta, responder una pregunta, pero cuando todos hablan y es un ambiente ruidoso, esos niños con un implante coclear se asoman, miran al intérprete que está ahí para servir al otro niño codificado. Así que tenemos que romper con esas ideologías de lo que ya hemos pensado sobre lo que es la educación. Así que pensar de manera diferente. Ese es el resumen. Los niños sordos queremos que tengan acceso directo a la educación directa y educación mediada que sea buena para que puedan elegir. Y necesitamos evaluaciones de ubicación. Usted sabe que no todos los niños están listos para trabajar con un intérprete. No, no todos. Un niño en el jardín de infantes rara vez está listo, a menos de que sea de una familia sorda y haya trabajado con intérpretes en la familia desde el momento del nacimiento. A la mayoría de estos niños les va mucho mejor en una situación de educación directa durante algunos años. Necesitamos pensar en el síndrome de privación de la lengua. El síndrome de privación de la lengua está contribuyendo a que los niños sordos se queden cada vez más atrás. Y luego ese desarrollo cognitivo que no ocurre en ellos los lleva a una vida a menudo de subempleo, sin poder conseguir buenos trabajos, sin poder ir a la escuela postsecundaria, por lo que la privación de la lengua es una enorme pieza y tener un usuario de lengua de señas en el aula no puede proporcionar una forma de lengua más completa. Solo significa que el niño se quedará cada vez más y más atrás porque le están dando a ese niño una experiencia de lenguaje empobrecido, no una experiencia de lenguaje rico. Y necesitamos cambiar la ideología en torno a lo que los niños aprenderán a leer y escribir tan solo viendo a un intérprete. No hay evidencia de eso en ningún lugar del mundo que haya visto. Los niños aprenden a leer y a escribir aprendiendo a leer y a escribir. No aprenden viendo a un intérprete. Por lo tanto, nuestros métodos de enseñanza deben adaptarse. Y si se trata de una educación mediada, yo como el intérprete que media los mensajes de los niños y los maestros, entonces todos debemos trabajar juntos y los maestros tienen que adaptar sus estrategias. No pueden hacer lo que normalmente hacen. Tendrán que hacer más pausas. Es posible que necesiten usar señales visuales entre las dos personas. Es posible que necesiten hacer preguntas y luego contar hasta 10 antes de permitir que cualquier niño responda, lo que me permite alcanzar el mensaje y que el niño sordo levante la mano para que todos podamos trabajar. Ese es el mensaje, que todos trabajamos como equipo. Y por eso creo que podemos hacer en nuestras escuelas locales, en nuestros departamentos de educación y ministerios de educación, es que podemos comenzar a desafiar los mitos, las ideologías, las creencias con evidencia. El documento de la Federación Mundial de Sordos, evidencia citada por mis estudios, evidencia de mis estudios. La educación bilingüe es muy valuada en muchos países y debe ser un valor para los niños sordos también.
Los estudios de interpretación usan la evidencia para ayudar a las personas a comprender que solo porque hemos incluido a la persona sorda o al intérprete en una escuela comunitaria no significa ser inclusivo o accesible. Tenemos que pensar para quién y en qué contexto es apropiado ese entorno y en qué contexto y qué tipo de cosas lo harían realmente accesible. La otra cosa sobre la que debemos hablar mucho como intérpretes que trabajamos en el contexto educativo es aprender muchísimo más sobre lo que los buenos maestros hacen con la lengua, lo que los buenos maestros usan en sus estrategias de instrucción. Lo puse en su PowerPoint, la decisión de derechos humanos del caso Carter-Churchill, por lo que le pido disculpas nuevamente por toda mi información en inglés. Puede ir a verlo, pero es una historia muy trágica porque el logopeda de Carter tenía 2 años, creo, cuando él tenía 2 años, cuando le implantaron. Y el logopeda se dio cuenta muy poco después de que este niño necesitaba lengua de señas y que no tenía acceso auditivo a través de ese implante coclear. Claro, de alguna manera que le estaba dando acceso a un lenguaje significativo, por lo que las recomendaciones para la lengua de señas llegaron al jardín de infantes, ninguna lengua de señas llegó a la escuela, no hubo lengua de señas, y finalmente, en 4º grado o 5º grado, los padres ya estaban hartos y demandaron al gobierno y lo llevó a través de un tribunal de derechos humanos. Pero como dije, no todas las familias pueden hacer eso y nuestras familias tampoco deberían tener que hacerlo. Pero es una decisión importante aquí en Canadá que usamos como parte de nuestra evidencia ahora para luchar contra las ideologías y creencias y los mitos que están impactando a los niños sordos todos los días en este país. Así que voy a detenerme ahora y decir muchas gracias. Deseo mucho que tengan una conferencia fabulosa. He mirado a los otros oradores en los que se van a encontrar. Van a aprender muchas cosas. Muchas gracias por la invitación de estar con ustedes. Un beso.